Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, división de dos polinomios. Ejercicio 55, solución del problema número 36. Dividir este binomio entre este otro binomio. Para efectuar la división entre dos polinomios se sigue este procedimiento. Pause el video y lea cuidadosamente estos pasos. Luego continúe viendo el video sobre la solución del problema. Observamos que ambos binomios están ordenados en forma descendente respecto de la x y que en el divisor el único término que tiene x es x a la 2. Entonces nosotros podemos suponer que aquí el dividendo está disminuyendo de a 2 en 2, porque tenemos que dejar espacios donde falten términos. Está el término en x a la 10. Dejamos un espacio para el término en x a la 8, otro para el término en x a la 6, otro para el término en x a la 4, un espacio para x a la 2, y por acá escribimos el término con x a la 0. X a la 0, y a la 10. Esto es menos y a la 10. Y en esta casilla escribimos el divisor, que también está disminuyendo de a 2 en 2. Comenzamos dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Recuerden que cuando se dividen potencias de la misma base, se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. 10 menos 2 es igual a 8. De tal manera que x a la 10 dividido x a la 2 da x a la 8. Ahora se multiplica el divisor por x a la 8 y el binomio resultante lo restamos aquí del dividendo. X a la 8 por x a la 2 da x a la 10. Como nosotros vamos a restar, le cambiamos el signo a los términos que obtenemos y los ubicamos debajo de lo semejante. Más por menos da menos, escribimos más. X a la 8 por y a la 2 se deja indicado x a la 8 y a la 2. Ahora reducimos términos semejantes. Estos dos se anulan al reducirlos y bajamos este. X a la 8 y a la 2. A continuación dividimos este término entre el primer término del divisor. X a la 8 dividido x a la 2 da más x a la 6. Y a la 2. Multiplicamos el binomio por este término y el resultado lo restamos aquí. X a la 6 por x a la 2 da x a la 8. Y a la 2. Le cambiamos el signo y ubicamos menos x a la 8 y a la 2, más por menos, menos, aquí escribimos más, x a la 6 y a la 2 por y a la 2 da x a la 6 y a la 4. Volvemos a reducir términos semejantes. Estos dos se anulan y bajamos este, x a la 6 y a la 4. Este lo dividimos por el primer término del divisor para obtener más x a la 4 y a la 4. Ahora multiplicamos este binomio por x a la 4 y a la 4 y el binomio resultante lo restamos aquí de este otro. X a la 4 y a la 4 por x a la 2 da x a la 6 y a la 4. Le cambiamos el signo y lo ubicamos aquí debajo de lo semejante y continuamos multiplicando. Más por menos da menos, escribimos más. X a la 4 y a la 4 por y a la 2 da x a la 4 y a la 6. Ahora reducimos términos semejantes. Estos dos al reducir se anulan y escribimos x a la 4 y a la 6. Dividimos este término entre el primer término del divisor y se obtiene más x a la 2 y a la 6. Multiplicamos el divisor por x a la 2 y a la 6 y el binomio resultante lo restamos aquí, lo restamos de esta expresión. X a la 2 y a la 6 por x da más x a la 4 y a la 6, le cambiamos el signo y escribimos menos x a la 4 y a la 6. Más por menos da menos, escribimos más x a la 2 y a la 6 por y a la 2 da x a la 2
y a la 8. Reducimos términos semejantes y bajamos el último término. Estos dos se anulan porque 1 menos 1 da 0. Escribimos este x a la 2 y a la 8 menos y a la 10. Dividimos este primer término entre el primer término del divisor. Al dividir se cancela x a la 2 con x a la 2 y queda más y a la 8. Multiplicamos este binomio por y a la 8 y el binomio resultante lo restamos aquí de este otro. Y a la 8 por x a la 2 da x a la 2 y a la 8, le cambiamos el signo, lo ubicamos aquí. Más por menos da menos, escribimos más. Y a la 8 por y a la 2, escribe la base común y se suman los exponentes. Y procedemos a hacer la última reducción de los términos semejantes. 1 menos 1 da 0 y menos 1 menos 1 y a la 10 más 1 y a la 10 da 0. El residuo es 0, de tal manera que la división es exacta y este es el cociente. Así que al dividir este binomio entre este otro binomio se obtiene este polinomio. X a la 8 más x a la 6 y a la 2 más x a la 4 y a la 4 más x a la 2 y a la 6 más y a la 8. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.